El día de hoy hemos previsto hablar un poco de las elecciones, hablar también de la situación del trópico, la solidaridad y los elementos que se vienen haciendo a partir del gobierno contra nuestras organizaciones del trópico y finalmente hablar en materia económica de nuestro país. Pero me parece sumamente importante hablar también de un día totalmente importante en el país, por cuanto, hermano presidente, un 1 de mayo ha sido en el momento en el que en el país ha habido una revolución gracias a la gestión que usted empezaba, un poco más de 100 días, si mal no recuerdo, cuando comenzó el tema de la nacionalización. Pero, hermano presidente, ahí estamos con usted. La palabra es suya, por favor. Una linda historia de los 1 de mayo de nuestra gestión. Como bien usted comentaba, hace 14 años exactamente, un 1 de mayo, nacionalizamos los hidrocarburos. Con esa decisión política, misión cumplida con el pueblo boliviano, porque el pueblo permanentemente se movilizó. Nos movilizamos para recuperar ese recurso natural tan importante para los bolivianos, para las bolivianas. Y es importante, por ejemplo, en Bolivia ha habido como 3 guerras, llamadas guerras. Guerra por el agua, era una batalla para evitar la privatización del agua en Bolivia. La guerra del gas, pero a veces no se comenta tanto la guerra por una hoja de coca que representa la identidad, la dignidad. Lamentablemente, desde Naciones Unidas satanizada, penalizada a partir del año 1961, mediante la Convención de Viena, Austria. Entonces, en tema de la guerra del gas, ¿por qué el levantamiento del pueblo boliviano? Y la última parte a la cabeza del pueblo alteño. Que el gobierno de entonces querían instalar una planta de GNL, llamada, para entender mejor, donde congelan gas. Quería instalar en Chile, pero no de los bolivianos, sino de los empresarios privados internacionales. Y de Chile mandar a California y Estados Unidos. Para los bolivianos no había gas. Sin embargo, mandar a Estados Unidos y en manos de los... El pueblo ya no soportó esta nueva programa y ahí se levanta y ahí viene la llamada nacionalización. Sin embargo, un poquito para refrescar la memoria, cuando Carlos de Mesa estaba de presidente, me acuerdo perfectamente con Edmundo Novillo, con Héctor Arce, con compañero Díaz, senador por Chuquisaca, Ricardo Díaz, fallecido, Santos Ramírez, varios diputados, senadores. Llevamos 2 proyectos de decreto supremo a Carlos de Mesa, cuando estaba presidente. Creo era inicio de 2005. Uno de nacionalización de los hidrocarburos, en lo económico y en lo político era la convocatoria a una asamblea constituyente. Entregamos, recibió personalmente él con su equipo, creo está con el ministro de la presidencia, un tal Galindo, también creo fallecido, pero no tomó en cuenta nuestra propuesta. Y a partir de ese momento, bueno, reclamamos, y cuando le estaban cambiando, cuando estuvimos cambiando Carlos de Mesa en Sucre, Carlos de Mesa me llamó como 4 o 5 veces. Me decía si podía hacer modificaciones a los decretos para promulgarlos. Por supuesto, nosotros llevamos un anteproyecto de decretos supremos, un borrador puede modificar. Aunque yo le respondí, creo que es extemporáneo emitir en este momento los 2 decretos supremos. No lo hizo. Y en la noche se cambió de presidente. ¿Yo qué pienso para la reflexión de todos?
si Carlos de Mesa emitía los 2 decretos supremos, tal vez nuestro proceso de cambio no hubiera llegado a la presidencia, al gobierno. 2 decretos supremos, uno en lo económico, otro en lo político, eran fundamentales, obedecían a un cambio estructural a toda Bolivia. Pero recordar a los ex dirigentes actuales, a las nuevas generaciones, ¿por qué el movimiento campesino indígena originaria ha ganado confianza en Bolivia y hemos llegado a la presidencia, al gobierno? Porque no solamente nosotros sabíamos rechazar por rechazar, se rechazaba y se proponía, se rechazaba y se proponía. No estamos de acuerdo con esto, esa es la propuesta. Es algo histórico, algo inédito. Por eso nuestra campaña, espero no equivocarme, creo el 2005 o el 2005, decía, de las protestas a las propuestas. Era el eslogan de campaña. Así hemos avanzado en pequeñas, medianas y grandes cosas. En pequeñas, en el trópico, no estamos de acuerdo con eso, es la propuesta. Y en grande, repito nuevamente, esos 2 proyectos de decreto supremo entregamos a Carlos de Mesa. Como, bueno, creciendo ese sentimiento del pueblo boliviano de recuperar los recursos naturales y el 1 de mayo nacionalizamos fiesta total en toda Bolivia. Sería largo comentarles, pero resumo de esa manera. A partir de ese momento empieza a crecer la economía nacional y entre agosto, septiembre, revisamos los datos económicos y recordarles, ya no había por qué prestarse plata para pagar aguinaldos en especial. Más bien, había sobra, había superávit fiscal. No es que no sabían gastar, porque el programa de inversiones, pero ese año, tomado en cuenta en base a la poca plata que tenía Bolivia, sorprendió, y de emergencia, de urgencia, de emergencia sobre todo, creamos el bono Juancito Pinto. El primer año de nuestra gestión con Juancito Pinto para los niños, todavía del nivel primario. Ustedes saben, después poco a poco ha seguido subiendo para cubrir todo el nivel secundario. Yo quiero comentar sobre el 1 de mayo. Este 1 de mayo, al margen de la pandemia de coronavirus, es primera vez los trabajadores, los obreros, sean del sector del Estado como también del sector privado, pasan sin incremento salarial. Los obreros en especial. Siempre ha habido incremento salarial. Recordemos, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era el salario mínimo nacional? 440 bolivianos. Año pasado, ¿cuánto llegamos? A 3.100 bolivianos. Entonces, se acordaba con trabajadores. Primero de mayo, fiesta. Trabajadores, la Central Obrera Boliviana con el gobierno juntos marchando en fiesta. Me acuerdo de una marcha, por ejemplo, en Santa Cruz, la Central Obrera Departamental Santa Cruz, a la que hace el compañero Flaco Borda y otros compañeros, marcha, nada más en la plaza, 24 de septiembre, nuestro acto de homenaje a los trabajadores de Bolivia y del mundo. Una vez en la Plaza Monilla con la Central Obrera Boliviana, cantando la Internacional Socialista, festejando, porque antes negociamos y acordamos. Y nuevamente quiero recordar a algunos sectores trabajadores. Algunos sus demandas también eran un poco exageradas. Yo les decía, compañeras y compañeros, tenemos que cuidar la economía nacional y les pedía, ayúdenme a cuidar la economía nacional. ¿Qué significa eso? No descuidar el aspecto laboral, el incremento salarial, pero también combinar con la inversión pública, inversión nacional.
Inicialmente el pedido clamoroso de los trabajadores, la cabeza, los dirigentes, exdirigentes de la Central Obrera Boliviana, era reactivar el aparato productivo. Después de que empezó a crecer nuestra economía, ya está reactivado el aparato productivo. Hemos nacionalizado no solamente el gas, el petróleo, sino también Entel, energía, Ente, bueno, tantas nacionalizaciones. Decía, más bien ahora tenemos que debatir cómo ampliar el aparato productivo y no reactivar el aparato productivo. A lo mejor ahora hay que debatir cómo reactivar el aparato productivo, porque está destrozado el aparato productivo. Entonces, pero además de eso, 1 de mayo se hacía fiesta que acordábamos con los trabajadores. Trabajar, trabajar, trabajar. Y la meta que nos poníamos es cómo pasar el 4.5%. Si el crecimiento económico es más del 4.5%, doble aguinaldo. Significa evitar paros, esfuerzo, compromiso, sacrificio por Bolivia, pero también los compañeros se benefician. Y este 1 de mayo, de hace 2 días, sin incremento salarial, ni al básico, ni al salario mínimo nacional. Exdirigentes de los distintos sectores de trabajadores, afiliados o no afiliados a la Central Obrera Boliviana, recuerdan ustedes perfectamente este hecho. Hemos sido un gobierno de los trabajadores, de los pueblos originarios, y repito nuevamente, hemos combinado esta inversión, aspecto laboral, la inversión nacional para bien de nuestra economía. Están así ahora las cosas, repito nuevamente, no es solamente por una cuestión de coronavirus, sino hay una política. Una política está orientada a cómo privatizar las empresas estatales. Y nuevamente, aprovechando este medio de comunicación, Ramiro, un saludo a los trabajadores, mucha reflexión, de pasar la memoria o la historia para refrescar la memoria, cómo se vivía antes, cómo estamos ahora. Inclusive, yo me acuerdo, negociábamos también con los trabajadores o con los empresarios. Creo que para incremento salarial del 2019, hemos estado reunidos con los empresarios privados en la prefectura o en la gobernación de Cochabamba y debatimos, repasamos también la situación económica de algunos países. Esa vez un poco recordamos cómo estaba en Argentina. Estoy hablando del año pasado. Y alguien decía a los empresarios, no quisiéramos nosotros volver a lo que está la situación económica ni en Brasil ni en Argentina. Golpeaban la mesa. Yo les decía, para que no estemos como en Brasil o en Argentina, entonces doble aguinaldo. Se reían un poco de risas. Claro, inyectar la economía al pueblo. Y también ha sido tan importante la llamada billetera móvil. Ese era justamente para ampliar el mercado interno, consumo de nuestro, compre lo nuestro. Son, parece pequeños programas insignificativas, pero muy, muy importantes para el crecimiento de la economía. Tal vez posteriormente vamos a debatir. Entonces hay que recordar cómo se ha trabajado de manera unida, organizada, debatiendo. Evidentemente no se puede atender también todas las demandas. Algunas demandas son exageradas, inatendibles, hasta indeseables también para otros sectores sociales. Ahí venía mi propuesta, por favor, hermanas y hermanos, trabajadores, dirigentes, ayúdenme a cuidar la economía. Hemos estado, a eso se debe también todo el crecimiento económico que hemos tenido hasta el año pasado. Para el año pasado tenía programado, sabíamos que había dificultades a nivel internacional, por el 4% de crecimiento. Ya, tal vez habría llegado a 3.8%, sin conflictos políticos, sin conflictos sociales. ¿Cuánto ha terminado? Un poquito más del 2%. Duele mucho cómo se ha destrozado la economía. Eso no es por culpa de coronavirus, por si acaso. La Organización Mundial de Salud, creo el 30 de enero, ha comunicado al mundo,
hay un problema advertido a todos los estados del mundo, la Organización Mundial de Salud, sobre esta pandemia. ¿Cuándo ha terminado la gestión? En enero. De octubre, noviembre, diciembre, hemos bajado casi de crecimiento económico estimado de 4% a 2.1 o 2.2%. Para darnos cuenta cómo afecta los graves conflictos sociales y que después todo el pueblo tiene que pagarlos. Una pequeña reflexión para recordar a los trabajadores de aquellos tiempos, los buenos tiempos. Primero, yo diría, Estado o Gobierno Nacional con la Central Boliviana juntos se festejaba el 1 de mayo. Repito nuevamente, planificando cómo podemos llegar al 4.5% de crecimiento para que los trabajadores también sean reconocidos con otro aguinaldo. Ojalá de que a poco tiempo vuelva estas políticas sociales que permitan no solamente beneficiar al trabajador, sino a la de Bolivia. Adelante, Ramiro. Qué importante esas reflexiones que nos traen a la historia reciente, hermano presidente, quienes hemos vivido estas épocas desde los años 70, 80 y lo último, las últimas luchas que hemos tenido, que ha habido en todo el país. Conocemos muy bien todo el sufrimiento que hemos pasado con los gobiernos anteriores. Yo sigo preguntándome, hermano Evo, no sé si amerita algo más de comentario suyo. Sigo preguntándome si hubiese habido algún presidente. Carlos Mesa no quiso hacerlo, el mandato del pueblo, la agenda de octubre de 2003, no quiso cumplirlo. No sé si hubiese habido algún gobierno de los gobiernos anteriores o tradicionales que se hubiese animado a nacionalizar nuestros recursos estratégicos, con lo que Bolivia cambió totalmente a partir de la decisión que ha tomado usted, hermano presidente. En el pasado hubieron algunos presidentes que hicieron algo parecido con algunas empresas estratégicas, pero también hubo reacciones de la derecha de los gobiernos del imperio que inmediatamente hicieron lo suyo, porque el hecho de nacionalizar no solamente es un cambio en la economía del país, que promueve la economía del país, es un grave desafío, es un gran cambio que promueve a nivel internacional y claro, se ha tocado los intereses de no solamente gobiernos, sino empresas fuera del país. Es decir, lo que se hizo en Bolivia, y lo han dicho varios comentaristas, inclusive internacionales, hermano presidente, ha sido realmente un gran cambio el que el presidente Evo Morales hizo cuando nacionalizó los recursos a partir de su primera gestión de gobierno, algo que cambió totalmente la economía también de nuestro país. No sé si algún gobierno iba a hacerlo, no hacerlo, por qué no hacerlo, pero un gobierno popular sí lo hizo. Esto fue realmente importante, hermano presidente. En la historia ha habido 3 nacionalizaciones. Después de la guerra del Chaco, también después, antes del 52, y finalmente, después del 52, Obando Candia, espero no equivocarme, antes Toro, y lo que eran militares, y la primera nacionalización en la década del 30, acompañado por Germán Buch. Y después del 52, no con Víctor Paz Estenssoro, sino otro presidente militar, acompañado por Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y es el primer presidente civil nacionaliza, el 1 de mayo de 2006, los hidrocarburos. Después, que yo sepa, ¿no? Aunque siempre ha habido pedido de las nacionalizaciones. ¿Y cuándo empiezan las privatizaciones? Justamente el año 1985, cuando se aliaron entre el MNR y ADN para hacer presidente a Víctor Paz Estenssoro. Yo solamente quería recordarles inversión sector hidrocarburos. ¿Por qué digo esto? Durante la campaña de 2005, ¿quién nos decía? Si Evo es presidente,
no va a haber inversión ni cooperación. Me acuerdo perfectamente. Dijo el embajador de Estados Unidos. Tengo algunos datos en la mano. De 1992 al 2005, ya privatizado YPFB, la inversión era 5.585 millones de dólares. Casi 70-80% de extranjera, casi el 20% de los bolivianos. En nuestra gestión del 2005 o 2006 al 2019 programado, 14.471 millones de dólares. Cuando llegamos al gobierno, producción eran como 30 millones de metros cúbicos día de producción. Y en nuestra gestión, lo máximo ha llegado a más de 60 millones de metros cúbicos día de producción. Podemos seguir revisando datos, pero lo más importante quiero que sepan las nuevas generaciones. Sorprende. De 1992 a 2005, ¿cuánto era la renta petrolera? Yo generalmente redondeaba, pero digo datos exactos. La renta petrolera era 3.409 millones de dólares. Y nuestra gestión, hasta el 2018, enero de 2019, 38.169 millones de dólares. De 3.000 a 38.000 millones. Si el pueblo boliviano no estaba equivocado en luchar por las nacionalizaciones. Pese a que ha rebajado desde el 2014-15 el petróleo, por tanto el gas. Pero también una de las políticas sobre el tema de hidrocarburos era justamente la industrialización. Nuevamente para refrescar la memoria. Cuando llegamos al gobierno, el 100% de GLP se importaba. Es decir, las garrafas de gas, todito se importaba. Bolivia no tenía ni una planta separadora de líquidos. Yo no podía entender cómo vamos a comprar, ¿no? Importar gas, GLP, gas en garrafas. Por eso instalamos la primera planta en Río Grande, en Santa Cruz, segundo en Yacuiba, y para el orgullo de los bolivianos, ahora exportamos GLP. Casi 80 o 90% de GLP de Paraguay, Bolivia mantiene. Exportamos ahí. Algunos a los países vecinos, regiones vecinas, en Argentina, en Perú. Pero también hemos instalado la planta de GNL, esa planta llamada que congela gas para llevar. Y tenemos un acuerdo con Perú, nosotros tenemos que instalar gas a domicilio en las poblaciones cercanas a Bolivia, en el Perú. Un gran programa, acordado con el presidente. Claro, Bolivia ganaba, pero también ese hermano peruano ganaba. Porque allí gas a domicilio pagan como 50, 60 o 70 dólares al mes. Y en Bolivia, ¿cuánto pagamos? $2. Creo que menos de $2, ya $3, menos. En Chile a mí me comentaban, un gran empresario, gran gamonal, mensualmente el gas a domicilio paga $1.000. Uno de la clase media, como $500. Uno solo que vive solo, un joven, paga como $200 mes de gas a domicilio. Y aquí, compañeras y compañeros, es 10 bolivianos, 11, 12, 13 bolivianos. Pero cuando se compraba en garrafa, si garrafa 2, promedio como 20 bolivianos, perdón, de 2 garrafas como 50 bolivianos, es 3 como 70, 75 bolivianos. Instalamos gas a domicilio, se paga como 10, 15 bolivianos, 8 bolivianos. Nuestro recurso natural son los resultados. Pero también, empezando la industrialización, terminado, ya no importamos fertilizantes. Antes
todo fertilizante, la urea, era importado, importado, importado. Más hemos empezado a exportar desde Bolobulo y hemos firmado un acuerdo de exportación año 350.000 toneladas. Y la semana pasada nos hemos informado que van paralizando de esta manera, destrozando nuestras plantas. Y estaban planes, por ejemplo, la instalación de una planta propileno, ¿no? Polipropileno en Yacuiba con una inversión de más de 2.000 millones de dólares. La semana pasada me he comunicado con los compañeros de Yacuiba, se han paralizado esta inversión. Entonces, ¿cómo? Se trata de destrozar porque finalmente son empresas del Estado. La diferencia, que yo sepa, es que cuando las empresas son públicas del Estado, con buena administración, pues el Estado también paga impuestos, pero las utilidades, las ganancias para el pueblo. En Bolivia también está garantizada la inversión pública, privada, nacional e internacional. Y el privado, sea nacional o internacional, paga impuestos, pero también está garantizado por Constitución que las utilidades es para el privado, no para el Estado, no para el pueblo, como cuando las empresas son del Estado. Esa es la profunda diferencia. Estas políticas económicas de nacionalización nos han permitido crecer económicamente. Del 2006 al 2018, de los 13 años, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Y teníamos planes para eso, sigue primero, y el año pasado ya bajamos. A este año, ¿qué están estimando los organismos internacionales? El crecimiento va a ser -3. Es decir, 0% de crecimiento. Vamos a tener un problema de déficit fiscal tremendo y sin crecimiento económico. Eso estiman los organismos internacionales. Esa es la situación. Por eso a veces duele escuchar cómo se empieza a desmantelar la economía nacional. Claro. Y lo peor, hermano presidente, es que algunos del gobierno y malos comentaristas dicen también que en el gobierno de Evo Morales hubo suerte de tener plata porque el costo de los hidrocarburos estaban muy elevados. El concepto verdadero es que si no, la clave fue la nacionalización. Con la nacionalización empezamos a tener recursos precisamente para hacer muy buena inversión y con una muy buena administración, como usted dice, se ha llevado adelante como se llevó adelante durante los casi 14 años. Algo realmente importante que hizo un gobierno popular, un gobierno del pueblo, como fue el suyo, hermano presidente. A propósito de gobierno, si me permite cambiarle el tema, hermano presidente, para hablar de las elecciones próximas. Debió ser ya un día 3, las elecciones generales, un día como hoy. Hoy deberíamos estar asistiendo a las elecciones, después de que inicialmente hubo el golpe de Estado. El año pasado hubo una fraudulencia de la derecha para eliminar las elecciones. Contra viento y marea, a pesar del rechazo de la población, definieron hacerlo el 3 de mayo, el pueblo aceptó pese a todo. Y ahora, bueno, con esto del coronavirus se ha ampliado y salió una ley, la ley de postergación de las elecciones en 90 días. En 90 días, aspecto que también está siendo cuestionado y muy rechazado por actores de la derecha. Pero, ¿qué lectura le merece, hermano presidente, el tema de las elecciones en nuestro país? A ver, yo quería completar este temita sobre hidrocarburos. Cuando dicen que hubiera como una suerte, yo decía, escuchaba decir es como una suerte, falso. A ver, cuando estaba en manos privados,
¿Qué dicen los contratos de entrega del gas, del petróleo al extranjero? Decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. ¿Qué quiere decir eso? Sale del suelo, ya no eran de los bolivianos, eran de extranjeros. Repito nuevamente, el contrato decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Por tanto, no había presencia del Estado para controlar ese campo, cuánto produce. No había presencia, no había control. No sabemos cuánto se lo llevaba. Y con el decreto supremo de nacionalización, ahora presencia del Estado. Control. Nosotros mandamos. Ellos son socios, pueden ser operadores. Segundo, antes del 100% de ingresos, 82% para las petroleras, 18% para los bolivianos. Ahora promedio, gracias, decir al compañero Oscar Barriga, me comuniqué y quería que me den últimos datos, a ver, promedio, 17.5% de los ingresos para los socios y lo demás, más del 18.5% para los bolivianos. ¿Se imaginan? Ese es el cambio. Ahora dice, no, buen precio del petróleo. Evidentemente ha habido entre el 2013 y 2014 hasta llegado a $100 el barril de petróleo. Lamentablemente, o será felizmente, yo dije lamentablemente, el precio del gas está indexado al barril de petróleo. Pero 2015, 16 llegó menos de $30 el barril de petróleo, $26. Pero Bolivia seguía primero en crecimiento económico. Yo, ¿cómo entendía? Bolivia no dependía ya solamente del gas porque hemos diversificado el aparato productivo. Rentaba, inclusive el satélite de comunicación ya daba utilidades, nuevas empresas, pequeñas, medianas, grandes. Porque si el petróleo se ha bajado en 2014, 2015 sobre todo, ¿cómo Bolivia va a seguir siendo primero en crecimiento económico? Entonces no solamente dependíamos del gas, de los hidrocarburos, sino también otros rubros que hemos implementado diversificando la producción. Bien, Ramiro, pasando al otro tema importante que preguntaba sobre el tema de las elecciones. Saludo la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que el pueblo estaba esperando que se hagan inmediatamente las elecciones, tal vez fines de mayo, los primeros días de junio. Esa era la expectativa. Ustedes saben que estamos en contacto con muchos dirigentes de base, compañeros, dirigentes de base. Creo que la Asamblea más bien respetó la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Yo leí por lo menos la propuesta del Tribunal Supremo Electoral que decía, no puede ser antes del 7 de junio ni después de 6 de septiembre las elecciones nacionales. Y ha dejado a la Asamblea que decida dentro de esos meses. Repito, porque están diciendo no se ha respetado la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea respetó la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Y dijo, y repito nuevamente, no puede ser antes del 7 de junio ni después del 6 de septiembre. Es el proyecto de ley que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero además de eso, es totalmente constitucional. Yo escuché ahí cuestionar, es inconstitucional la propuesta, ¿no?, de ley. Estamos un poquito viendo qué dice, a ver, algunos ¿qué dice la Constitución? Artículo 163, no, artículo 169. Mira, veamos. Dice, numeral 1. En caso de
impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazado o reemplazado en el cargo por la vicepresidencia o vicepresidente. Y a falta de esta o por la presidenta o por el presidente del Senado. Y a falta de esta o por el presidente, la presidenta de la Cámara de Diputados. Escúcheme bien. En este último caso, se convocará nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. En el plazo máximo de 90 días. Eso dice la Constitución. El artículo 171. En caso de revocatoria, usted sabe, por Constitución ahora se puede revocar. En caso de revocatoria del mandato, la presidenta o el presidente del Estado cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir la presidencia la persona que ejerza la vicepresidencia, quien convocará de forma inmediata a elecciones a la presidencia del Estado a realizarse en el plazo máximo de 90 días. Si bien las elecciones estaban fijadas para el 3 de mayo, entonces la Asamblea dice, tomando en cuenta la Constitución, está convocando en 90 días, respetando la Constitución, ¿no? Y también escuché ahí por los medios de comunicación observar por qué la presidenta de los senadores tiene que promulgar la ley 163, numeral 11, ¿qué dice textualmente? Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones, modificará la ley conforme a estas y la devolverá al órgano ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea, bueno, ya han cumplido. Y otros que estaban comentando, diciendo que no se ha convocado oportunamente. Quiero que sepa el órgano ejecutivo, todos. El primer poder del Estado es la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes llamado Congreso Nacional. Pueden convocarse de emergencia a cualquier momento. Y si tiene que acceder a alguna aprobación de la ley, se llama dispensación de trámite. Con 2/3 se dispensa del trámite y se aprueba la ley, sin convocatoria anticipadamente. Yo como exdiputado conocí estos procedimientos y por tanto ha cumplido con todos los procedimientos la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al margen de esa legalidad, de esa constitucionalidad, claro, es derecho de todos acudir al Tribunal Constitucional, pero en el fondo la derecha boliviana no quiere las elecciones nacionales. A ver, repasemos rapidito. Después de que empezó esta pandemia de coronavirus, la línea política norteamericana con una parte de la derecha boliviana, ¿qué era? Que la Áñez, como presidenta, atienda la pandemia, pero renuncie a la candidatura de la presidencia, o candidatura a la presidencia. Exigieron a alguna gente de Carlos de Mesa, alguna gente, supuestos comentaristas independientes. Eso era la línea norteamericana. ¿Para qué hacer renunciar a la Áñez? Para que ese apoyo que tenía Áñez se vaya a Carlos de Mesa, porque Carlos de Mesa sigue siendo candidato de la Embajada de Estados Unidos. Seamos sinceros, pueblo boliviano, sean sinceros los de la derecha boliviana. No hay que engañar ni mentir al pueblo boliviano.
Ahora, nosotros, ¿qué culpa tenemos si la derecha no se une? Es el problema de la derecha. Pero Estados Unidos intenta unir y no ha podido unir a la derecha boliviana. Como fracasaron en esa línea, ¿qué era el plan? Que no hayan elecciones este año, el próximo año, con otra convocatoria. ¿Me escuchas, Ramiro? Sí, presidente, adelante, lo estamos escuchando. La línea era el próximo año, pero con nueva convocatoria. Intentaron, yo aquí saludo, porque tenemos información de ahí adentro. Intentaron tener mayoría en la asamblea para hacer aprobar. Sería importante, algún día dirán algunos asambleístas la verdad. ¿Qué dijeron? A ver, ya, vengan aquí a sesionar, le vamos a dar aviones para que vengan de los distintos departamentos, siempre y cuando que se apruebe la propuesta de Áñez en la asamblea, que era el próximo año las elecciones. Y con nueva convocatoria. Significa nuevos candidatos a presidente, vicepresidente, asambleístas. Felizmente no han conseguido tener mayoría. Largo será comentarles. La asamblea aprobó, creo el miércoles, jueves, el Senado envió para su promulgación, y según información, no tengo información cruzada, en 9 minutos han devuelto, rechazando. Y ese momento nuestra asamblea estaba retirándose, se han autoconvocado para reconsiderar el rechazo del órgano ejecutivo de facto. Si nuestros asambleístas se retiraban, no había sesión, tal vez no habían considerado. ¿Y qué estaban buscando? Porque llegar a 3 de mayo sin una ley era prácticamente no hay elecciones este año y nueva convocatoria para el próximo año, o nueva convocatoria. Esa era la estrategia de la derecha, de los golpistas. No querían que hayan elecciones. Intentaron, pero buena reacción de la asamblea, cumpliendo con los procedimientos, cumpliendo con la Constitución, sesionaron, ratificaron y promulgaron. Ahora hay ley, ¿no? Antes del 3 de mayo. Porque si hasta 3 de mayo, el mismo, yo no sabía eso, después me informaron algunos asambleístas, el mismo Tribunal Supremo Electoral había ido informado, si hasta el 3 de mayo no hay ley, no va a haber elecciones, este ya se acaba, va a ser otra convocatoria. Eso era la jugada de la derecha boliviana, especialmente los golpistas. Entonces, se salvó la democracia, yo saludo este trabajo, de verdad, y ahora pues están planteando la demanda de inconstitucionalidad. Bueno, es su derecho de todos quienes están habilitados para hacer la demanda correspondiente. Pero no solamente eso. Recordemos, hermanas y hermanos, ya hace 2 meses debe ser, parlamentarios de la derecha hicieron una demanda de inconstitucionalidad abstracta. Llevaron al tribunal, ¿para qué? Para buscar cómo se puede redistribuir las uninominales. Dicen, hay una desproporción en la distribución de las uninominales. Hay más población en el sector urbano, pero tiene menos uninominales. Menos habitantes de la área rural, más uninominales. Algunas interpretaciones no son reales. Yo puedo poner ejemplo donde he vivido, en Villa Tunari. Urbano y Villa Tunari, ¿cuánto será? ¿Y cuánto es la población de las 2 federaciones, que es parte del municipio de Villa Tunari? Casi pues el 90%.
Pero alguna gente se ha hecho censar, claro, los que viven en Villa Tonel son sector urbano, ese suma, pero eso sigue siendo área rural. Y escuché un abogado profesional, estaba ahí explicando, quisiera debatirlas, y con sus argumentos, pues demolerlos que está orientando mal. Era solamente para postergar y dar autoridad que el Tribunal Supremo Electoral, primero que hayan nueva distribución de las uninominales, dar la mayoría al urbano y la minoría al rural. ¿No? Ese es el planteamiento. Pero fracasaron ahí. No sé si el tribunal había avisado, pero no tenía mucha repercusión. Y han presentado, y escuché por los medios de comunicación, y intenta por cualquier lado que no hayan elecciones nacionales. Ahora el otro asunto que está usando es que la vida, evidentemente la vida primero. Pero quiero que sepan, solo vamos a enfrentar esa pandemia con un gobierno electo democráticamente, fuerte, unido y eficiente, transparente. Porque lamentablemente que vemos, el gobierno de facto ha perdido autoridad, ha perdido respeto ante el pueblo boliviano. Entonces, ¿cómo va a querer enfrentar? Entonces sería también ese motivo de debate, seguramente, cómo estará. Pero no creo que muchos, como usted dice, Ramiro, muchos están cuestionando falso. Algunos grupitos son siempre conocidos, ¿no? El pueblo, yo vi en una encuesta, el 82% están pidiendo elecciones ya. Y la Asamblea ha respondido a ese 82% que pide elecciones ya, ¿no? Y ahora está en manos del Tribunal Supremo Electoral, ellos pondrán la fecha. La Asamblea dice 90 días a partir de hoy día. Entonces eso ya es tarea de la Asamblea, no es tarea de la Asamblea. Perdón, es tarea del Tribunal Supremo Electoral, no tarea de la Asamblea poner la fecha dentro de los 90 días cuando serán las elecciones, comunicar oportunamente. Qué importante esos datos que de repente el pueblo boliviano ni lo sabía, hermano presidente, el hecho de que se estaba gestando una sesión y claro, la información que salía es que deberían o estaban siendo convocados a Santa Cruz para hacer una sesión. No se sabía el fondo de la intención que se tenía para lograr seguramente algún acuerdo que vaya en beneficio de los actores de la derecha. El otro elemento que me parece muy importante, presidente, y lo han dicho también otros diputados en entrevista con Causacho Uncoca, que el órgano electoral, y usted lo ha dicho también, el órgano electoral habría puesto en su propuesta el proyecto de que si no había un proyecto de ley de postergación de las elecciones hasta antes del 3 de mayo, es decir, hasta el día de hoy, si no había este elemento, podía anularse todo el procedimiento electoral previo, es decir, lo que ha pasado ya desde enero, y sustentar con ello una nueva convocatoria, pero de cero, de cero. ¿Cuál es la verdadera intención ahí dentro de los actores de la derecha? Es importante hacer una relectura de lo que, mire, vienen cocinando entonces, todo este tiempo han estado craneando, han estado trabajando de cómo llevar las aguas a su lugar y desde ahí poder emprender una batalla seguramente con la intención de poderla vencer sea como sea. Lo que no se dan cuenta, creo, hermano presidente, es que el pueblo boliviano está cansado y viene con esa exigencia. Y es bien raro que los gobernantes de la derecha nunca obedecen, nunca hacen una buena lectura, ¿no?, de lo que es el pedido del pueblo. Pasó el año 2003 con la agenda de octubre, no hicieron caso. Está pasando ahora cuando le dijeron a este gobierno transitorio, es un gobierno de transición. Queremos un gobierno legítimamente electo, que sea democrático y que por lo tanto le dé toda la fuerza a la gestión que va a llevar adelante. No están haciendo una lectura correcta del pedido del pueblo boliviano y el pueblo boliviano quiere elecciones ya y no es un capricho de algún sector como
algunos analistas, entre comillas, lo vienen señalando. Hermano presidente, el tema de las elecciones va a seguir, usted lo ha dicho, van a presentar, ya lo han anunciado varias veces, al Tribunal Constitucional, están acudiendo a instancias internacionales en el tema de salud para poder, seguro van a intentar anular por cualquier medio la convocatoria después de dentro del plazo de 90 días. Lo que señala nuestra Constitución es que la decisión tomada por la Asamblea Legislativa es en absoluto que debe ser fielmente cumplida. ¿Qué otros elementos podríamos tener a lo largo de los 90 días? Pero además, tomando en cuenta el tema del coronavirus, ¿algún otro comentario, hermano presidente? Sería importante nosotros asambleístas, porque a mí me informaron, me comentaron, que les digo textualmente, les ponemos aviones para que se venga a la sesión, pero con la condición de aprobar la propuesta de Palacio. Ese era el próximo año. Y como no rechazaron, no les dio avión, porque algún diputado, algún asambleísta del departamento de Santa Cruz, pero no lo dio, ¿no? Chantaje y condicionamientos. Cuando denuncié la semana pasada, rechazaron, pues claro, van a rechazar, pero en cualquier momento también nuestros asambleístas, oportunamente, ahora o después van a denunciar. ¿Cómo se les chantajea? ¿No? Era justamente para que no hayan elecciones este año, así como ya, a mí también me comentaron algunos diputados, que si no había ley para hoy día, 3 de mayo, no había elecciones. Y si tiene que haber otra convocatoria, que iba a ser el próximo año, ¿no? Felizmente se salvó esa parte y esperamos, ¿no?, pues que los órganos correspondientes cumplan con su misión de garantizar, porque el Tribunal Supremo Electoral es pues la democracia en sí, y ahora está en manos de ellos cómo garantizar las elecciones en base a la ley promulgada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente, es muy grato en verdad conversar con una persona que tiene tanta experiencia a partir de la dirigencia, después de ser representante diputado a nombre de una población tan atropellada en aquellos tiempos, y con un presidente que le mostró a Bolivia entera, le mostró a la derecha, le mostró a los gobiernos de afuera que sí se puede gobernar cuando uno realmente siente por el pueblo. Usted ha nacido desde el trópico, un sector permanentemente atropellado desde los años 80, 90, con elementos externos, inclusive tantas muertes. Hace algunas semanas atrás nomás recordábamos con nuestros compañeros de Teramasama la muerte, el atropello. A mí me llamó mucho la atención, y quiero ponerlo solo entre paréntesis como un comentario personal, cómo matan a una mujer que rogaba de rodillas pidiendo que no erradiquen su hoja de coca porque era el sustento familiar. Aún así la disparan, muere de manera más trágica. Eso el pueblo boliviano en su mayoría no conoce, y actualmente el trópico de Cochabamba sigue siendo uno de los sectores que, por su condición de ser un sector campesino que aglutina a muchos departamentos del país, y su condición de ser humilde pero firmemente luchador y con una línea orgánica política bien definida, en este momento sigue siendo atropellado en muchos aspectos. Hago este contexto, hermano presidente, para cambiar un poquito el tema y hablar de lo que viene aconteciendo en la región del trópico. Actualmente tenemos a muchas organizaciones productoras, como los piscicultores, que tienen que sustentar su economía con el uso de combustible. Ha sido objeto de burla, objeto de desprecio. Además, el decir que necesitamos combustible, y alguien dice, ¿acaso los pescados toman gasolina? Es una ignorancia absoluta.
nuestros hermanos lecheros que necesitan también para hacer el extracto de la leche, o llevar finalmente, trasladar, se necesita combustible para utilizar algunos equipos que extractan la leche de la ubre. Tenemos a los productores de pollo que también están siendo afectados y otros sectores como los bananeros. Muchos sectores productores están siendo afectados. Al momento el combustible no es totalmente el regular, hay restricciones, pero no solamente el tema de combustible, sino también un tema de persecución y judicialización a nuestros líderes acá en el trópico de Cochabamba, y abiertamente lo dicen, ¿no? Haremos citatoria a un tal dirigente, refiriéndose a uno de nuestros compañeros. En fin, este contexto que vive el trópico de Cochabamba, hermano presidente, ¿qué comentario le amerita? Quizá tomando en cuenta también estos datos históricos, que en el pasado usted también ha sido parte de permanentes atropellos, pateaduras e incluso intentos de asesinato. ¿Qué comentario le provoca todo esto que está pasando actualmente, hermano presidente? A ver, quién sabe, puedo equivocar en mi evaluación sobre el tema del trópico, y no solamente el trópico, sino otros sectores sociales. Está provocando para que algún sector se movilice rompiendo la cuarentena. Ese es el objetivo. Y echarle culpa a ese movimiento social o al movimiento socialismo. Y lo del trópico es muy grave. Es una agresión económica, que no garantizar combustible, y que por falta de combustible millones de peces se mueren, los tambaquís, ¿no? Que ahora también escuché por algunas quejas de productores agropecuarios, como la leche, mencionaba usted, el tema de granja, hay granjas de pollo en la zona de Ibirgarzama, ¿no? Tanta producción. Entonces este gobierno no quiere que haya un desarrollo económico, quiere que fracasen otros proyectos. Eso sería como incentivar más producción de coca, ¿no? Porque la tarea del gobierno, cualquiera sea el gobierno, es impulsar, ¿no? La diversificación de la producción en la zona del trópico de Cochabamba, como diversificar la exportación de productos de toda Bolivia. Entonces, esa provocación, quiero que me entiendan, compañeras y compañeros del trópico, es provocarnos que falta gasolina, que transportistas se levanten, que rompan cuarentena y después nos echen la culpa a nosotros. Más en el trópico, con mucho esfuerzo, transportistas, comités cívicos me informaron, compañeros productores, a la cabeza de los productores, de fruteros, llevar fruta a los barrios de la ciudad de Cochabamba, a otras partes de Bolivia, para que con eso aguanten cuarentena. Es apoyo directo, soporten. Muy grave, a mí me ha dolido. Anoche, esta mañana me he informado, ayer hubo 4 muertos en Beni. Un solo día. Entonces mira, si eso llega a cualquier región, muerte masiva, como hemos visto en Estados Unidos, en algunos países, en Italia, ya están bajando, creo, en Italia. Pero también creo que hay modelos de países que se organizaron muy bien con un gobierno fuerte. Suecia. Solo en Suecia había recomendado, cuídense esto. Ramiro, aprovecho esta oportunidad, compañeros ejecutivos, compañeras ejecutivas. Quiero que me escuchen. Hay que conseguir, o tal vez ya lo tienen, tal vez está atrasado, consigan un buen médico, un especialista, que cada domingo o cada sábado o quien nos oriente cómo debemos cuidarnos, una educación desde un punto de vista científico, desde un punto de vista también natural. Yo escuché a algunos expertos, decía, esta pandemia vamos a enfrentar con medicina natural o tradicional, ¿no? Combinar con la parte científica. Entonces, quien nos oriente, ¿qué tenemos que hacer permanentemente en la radio? Por favor, en la radio,
¿no? Para poder cuidarnos. Eso está pasando, están haciendo eso está haciendo en Suecia, sorprende, ¿no? Pero aquí, obligado, hay una norma, obligado a respetar cuarentena, y lo están haciendo. Entonces, no entramos en la provocación, está provocando. Es una estrategia bien preparada. Hace 3, 4 días denunciaba, porque también me informaron cómo está entrando la DEA. Son 12 expertos de la DEA, están en Chapare para perseguir dirigentes. Las próximas horas me van a dar nómina de quienes están en la lista. Cuidarse mucho. Es una provocación, cualquier cosa van a inventar. Aquí somos expertos. Yo les decía desde el primer momento, el gobierno son expertos para montar pruebas, para fabricar pruebas y acusar, así ha sido antes. Recordemos el compañero del trópico de Cochabamba. Antes había un fiscal, Daniel Humérez. Ganaba del Ministerio Público, pero ganaba más plata de la Embajada de Estados Unidos. Esas veces hemos demostrado doble sueldo. Y cuando había algún problema en trópico, se venía en un Hércules con 15, 20 fiscales. Todos los fiscales uniformados de un OPAR. Una vez yo me crucé por ahí. Wow. Fiscales melenudos, un OPAR melenudo. Además de eso, algunos OPARes eran correctamente alimentados. ¿Va? No creo que el policía sea tan correctamente alimentado. Cuando habían sido los fiscales, abogados, pero estaban de uniforme, de camuflados. Se quedaron un día, 2 días, se llevarán 40, 50, 60 dirigentes, concejales a La Paz a procesarnos. A Cochabamba, eso hacía. Ese es plan gringo. ¿Qué están buscando? Detenernos, reaccionar, marchemos, luchemos, ¿no? Por combustible, por decir, Chapare está rompiendo cuarentena, responsable de los muertos, cocaleros responsables de los muertos. Ese nos quieren acusar. Ese está buscando no solamente en trópicos, sino en alto, algunas regiones donde orgánicamente son fuertes, Yapacaní, San Julián. Entonces yo diría, compañeras y compañeros, un poquito de responsabilidad para evaluar y no caigamos en la provocación del golpismo. Muy bien, estamos en este programa dialogando con nuestro hermano Evo Morales Saima en esta mañana, como todos los domingos, muchas radioemisoras bajando nuestra señal. Queremos agradecer el hecho de que estén siempre junto a nosotros. Hermano presidente, me gustaría aprovechar, si me parece, hablar, aunque de manera complementaria, digamos, de la economía del país. Hemos hablado de la nacionalización y en este momento cómo está, pero recordando algún término que usted ya manejaba en algunos programas recientes a través de la Causachun, decía: el país está siendo en este momento azotado, está siendo de algún modo perjudicado por 2 hechos elementales: el coronavirus y la dictadura. La economía de Bolivia está en serios problemas en la actualidad, pero siguen habiendo préstamos, préstamos no solamente internos. Cuando hablaba usted de la deuda interna, deuda externa, y una consulta que hacían nuestros hermanos a través de la línea telefónica en el pasado, también decían: sería bueno también conocer de palabra del hermano Evo cómo ve la economía actualmente y cómo podríamos terminar si la cosa sigue siendo así, hermano presidente. Lo que preocupa enormemente es esta deuda del Fondo Monetario Internacional. Y aquí debería ser lo dirigente de la Central Obrera Boliviana, no escuché por si acaso, preguntar o cuestionar con qué condicionamiento viene el crédito del Fondo Monetario Internacional.
Las políticas están definidas, son privatizaciones. Y siempre ha pedido el Fondo Monetario Internacional dos cosas: reestructuración estatal y flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir el llamado flexibilización laboral? Reducir, votar a los obreros. Y cuando piden un Estado mínimo o achicamiento del Estado, que es parte de la reestructuración estatal, privatizar las empresas públicas, los servicios básicos, necesitamos un Estado mínimo. Entonces, ¿ese Estado qué cumple? ¿Qué funciones tiene? Solo en la parte normativa. Regulador, solo regulador y no productor, no generador de divisas. Es un tema estructural. Cuando la semana pasada dice, a ver, para reactivar la economía, vamos a tener plata, el extranjero para litio, privatizar el litio. Entonces, toda una política neoliberal ya empieza. Cuando paralizaron como BOA, paralizaron como por ejemplo a Uria en Bulobulo, así tantas empresas, hasta construcciones, pues está destrozando la economía. La economía está destrozando con corrupción. Mira, YPFB, miren, ahí son los datos. Corrupción, nepotismo, diría, este inicio de privatización está destrozando la economía. Entonces ahí en temas económicos, también Bolivia tiene dos pandemias. La pandemia de coronavirus que paraliza el aparato productivo y el gobierno de facto destroza la economía. Ahora pueden echar la culpa a coronavirus, pero recordemos, el año pasado, diciembre, cuando no había coronavirus, un préstamo de 2.800 millones de bolivianos para pagar sueldos, aguinaldos. Cualquier economista, cualquier estudioso, cualquier organismo internacional en términos económicos, financieros, que nos diga cuándo en nuestro proceso nos hemos prestado plata para pagar sueldo, aguinaldo. Nunca. Jamás. En el pasado, en tiempos de las dictaduras militares, como en una buena parte de gobiernos neoliberales, Bolivia no tenía capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque en algunos tiempos la deuda externa con el PIB estaban tas con tas casi. Por decir, si el PIB era 4.000 millones de dólares, la deuda externa también era casi 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién podía prestar? Yo cuando era dirigente escuchaba en la zona del trópico de Cochabamba, por la zona de Tupiza, 2 semanas de bloqueo pidiendo caminos pavimentados. Técnicos del gobierno iban allá y decían, no va a haber plata porque Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Y cuando llegamos al gobierno, ¿con cuánta deuda externa nos deja? Con más de, espero no equivocarme, casi 55% de deuda externa con relación al PIB. Lo primero que negociamos, nos condonó BID, condonó Japón, condonó España. Y bajamos a menos del 50% la deuda externa. ¿Cuánto era el PIB? Un poco más de 9.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto el 2005-2006. Enero del año pasado, ¿cuánto llegamos? 41.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto. ¿Y con cuánto de deuda externa dejamos Bolivia? Con 24, un punto puede variar, 24% con relación al PIB. ¿Qué recomienda CEPAL, BID?
que la deuda externa no puede pasar 50% con relación al PIB. Ahora podemos prestarnos. En montos, evidentemente ha subido, en porcentaje hemos bajado. Eso depende del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que sí ahora, pues ya hemos bajado y preocupa esta situación. ¿Qué yo pediría en este momento para terminar esta conversación? En lo político, como ya hay una convocatoria a las elecciones nacionales, ya será en 90 días a partir de esta fecha, sería todos los jefes de partidos reconocidos legalmente por el Tribunal Supremo Electoral debe haber un acuerdo para respetar al ganador de las elecciones. El segundo, en lo económico. No sé si es ahora, no creo. Pasan las elecciones, debería haber un encuentro. Gobierno, empresarios y trabajadores. Para un plan económico. Querido pueblo boliviano, no soy experto en temas económicos, no soy licenciado, pero la experiencia me sirvió bastante. Yo sé que se puede reactivar la economía. Calculo por lo menos 1 año y medio, 2 años y medio. No está totalmente perdido. Lo que en este debate, trabajadores, empresarios y Estado, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar una gran inversión? Estoy pidiendo a algunos amigos, a algunos hermanos que me ayuden a ver cómo son los datos en los distintos rubros. Y es posible rápidamente relanzar nuestra economía para bien, como siempre para la buena imagen de Bolivia, ¿no? Entonces es nuestra obligación repensar en futuro Bolivia, porque cuando llegamos, Bolivia era el último país de Sudamérica, como en algunos rubros, primero en Sudamérica, hasta en primero en Latinoamérica en algunos rubros. Se puede, no es que se puede, pero tiene que haber transparencia. Cero de tolerancia a la corrupción. Nos ha acusado tanto de corrupción que me diga cuántos ministros corruptos en este momento. Corruptos. ¿Cuántos ministros? A ver, que nos diga con dueños de hoteles, dueños de empresas, dueños de bancos como era antes. O cuántos asambleístas, ex ministros, ministras. ¿Qué presidente, vicepresidente? Que nos demuestre. Que sepa, hermanas y hermanos, todo buscaron, todo intentaron de encontrar algo, no encontraron nada y no van a encontrar nada. En temas de corrupción, como no encuentran, ahora se inventa. Procesos por terrorismo, por sedición. Es una cuestión política. Entonces, ahora sí estamos viendo. Casi cada semana estamos viendo actos de corrupción de gerentes que se escapan a Estados Unidos, la plata cargado. Eso se llama corrupción. Que nos diga dónde está encarcelado esos que se llevaron, si se han ido platas en maleta a Estados Unidos, por favor. Hicieron a ver dónde está el ministro de Justicia y de lucha contra la corrupción, transparencia. No estamos viendo. Ahora que está, yo repito por segunda vez, YPFB. Los que se sabe. Los que no saben, cómo estará todavía, pero sé que se va a saber. Muchas gracias, Ramiro. Hasta la próxima semana. Gracias, agradecer a toda la amable audiencia por compartir algunas opiniones desde Argentina. Hasta pronto. Muchas gracias a usted, hermano presidente Evo. Como siempre, les reitero, es un gusto, es un enorme placer conversar siempre con nuestro hermano presidente Evo Morales en esta mañana. Muchas gracias a nuestra audiencia. En unos minutos estamos recibiendo llamadas telefónicas. Mamá Coca, madre de nuestra dignidad. Mamá Coca, dueña
de nuestra identidad.